El amor en tiempos de cólera. Al principio pensó que la lección bajo los almendros era un cambio casual, debido tal vez a las reparaciones interminables de la casa. Pero en los días siguientes comprendió que Fermina Daza estaría allí, al alcance de su vista, todas las tardes a la misma hora de los 3 meses de las vacaciones, y esa certidumbre le infundió un aliento nuevo. No tuvo la impresión de ser visto. No advirtió ningún signo de interés o de repudio. Pero en la indiferencia de ella había un resplandor distinto que lo animaba a persistir. De pronto, una tarde de finales de enero, la tía puso la labor en la silla y dejó sola a la sobrina en el portal, entre el reguero de las hojas amarillas caídas de los almendros. Animado por la suposición irreflexiva de que aquella había sido una oportunidad concertada, Florentino Ariza atravesó la calle y se plantó frente a Fermina Daza. Le habló con la cabeza alzada y con una determinación que solo volvería a tener medio siglo después, y por la misma causa. «Lo único que le pido es que me reciba esta carta», le dijo. No era la voz que Fermina Daza esperaba de él, era nítida, y con un dominio que no tenía nada que ver con sus maneras lánguidas. Sin apartar la vista del bordado le contestó: «No puedo recibirla sin el permiso de mi padre». Florentino Ariza se estremeció con el calor de aquella voz, cuyos timbres apagados no iba a olvidar en el resto de su vida, pero se mantuvo firme y replicó de inmediato: «Consígalo». Luego dulcificó la orden con una súplica: «Este es asunto de vida o muerte». Fermina Daza no lo miró, no interrumpió el bordado, pero su decisión entreabrió una puerta por donde cabía el mundo entero. «Vuelva todas las tardes», le dijo, «y espere a que yo cambie de silla». Florentino Ariza no entendió lo que quiso decir, hasta el lunes de la semana siguiente, cuando vio desde el escaño del parquecito la misma escena de siempre, con una sola variación. Cuando la tía escolástica entró a la casa, Fermina Daza se levantó y se sentó en otra silla. Florentino Ariza, con una camelia blanca en el ojal de la levita, atravesó entonces la calle y se paró frente a ella. Dijo: «Esta es la ocasión más grande de mi vida». Fermina Daza no levantó la vista hacia él. «Dámela», dijo. Florentino Ariza había pensado llevarle los 60 folios que entonces podía recitar de memoria de tanto leerlos, pero luego se decidió por media esquela sobria y explícita, en la que solo se prometió lo esencial: su fidelidad a toda prueba y su amor para siempre. La sacó del bolsillo interno de la levita y la puso frente a los ojos de la bordadora atribulada, que aún no se había atrevido a mirarlo. Ella vio el sobre azul temblando en la mano petrificada de terror, y levantó el bastidor para que él pusiera la carta, pues no podía admitir que también a ella se le notara el temblor de los dedos. Casi le arrebató la carta, la dobló y se la escondió en el corpiño. Él le ofreció entonces la camelia que llevaba en el ojal. Ella la rechazó. «Es una flor de compromiso. Ahora váyase», dijo, «y no vuelva más hasta que yo le avise». Cuando Florentino Ariza la vio por primera vez, su madre lo había descubierto antes de que él se lo contara, porque perdió el habla y el apetito, y se pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama. Pero cuando empezó a esperar la respuesta de su primera carta, la ansiedad se le complicó con cagatinas y vómitos verdes. Perdió el sentido de la orientación y sufría desmayos repentinos, y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. El padrino de Florentino Ariza, un anciano homeópata que había sido el confidente de Tránsito Ariza desde sus tiempos de amante escondida, se alarmó también a primera vista con el estado del enfermo, porque tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. Pero el examen le reveló que no tenía fiebre, ni dolor en ninguna parte, y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre,
para comprobar una vez más que los síntomas del amor no son los mismos del cólera. Prescribió infusiones de tilo para entretener los nervios y sugirió un cambio de aires para buscar el consuelo en la distancia. Pero lo que anhelaba Florentino Ariza era todo lo contrario: gozar de su martirio.